Doxa. Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. Buenos días, hermano. Gracias por estar con nosotros nuevamente en una plática más del programa Conociendo tu Fe. Si recordarás, hace unos días platicábamos un poquito sobre el sostenimiento de los sacerdotes, cómo se cubren las necesidades básicas de un templo. Y a raíz de muchas dudas de muchas personas que me han preguntado sobre cuestiones sacerdotales, quisimos preparar el día de hoy un programa muy especial. El día de hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio y el celibato. Y a lo mejor me preguntarás tú, ¿y por qué ese tema? Fíjense, es un tema que causa mucha polémica dentro de nuestra iglesia y fuera de ella. Sabemos que actualmente existe una crisis muy fuerte de vocaciones sacerdotales. Hay pocos sacerdotes y muchas veces la gente pues empieza a sugerirle a la iglesia qué hacer, porque no, ese problema se corregiría rápidamente si, pues no sé, si a lo mejor dejaran que los sacerdotes se casaran, o quizá también gran parte del problema es porque no han permitido la iglesia en su dureza, no ha permitido que las mujeres se hagan sacerdotisas. Y hay dudas también sobre que no el celibato genera en el sacerdote una represión sexual y por eso existen casos de homosexualidad dentro del sacerdocio, de pedastía, en fin, una serie de preocupaciones, muchas de ellas sin fundamento, que existen sobre este tema tan especial que es el celibato en el sacerdocio. La idea de hoy es precisamente charlar contigo, platicar contigo sobre por qué algunas de las posturas de nuestra Santa Iglesia sobre esos temas tan polémicos. Te invito a que estés con nosotros esta hora. Aceptamos tus sugerencias a través de nuestro chat. Aceptamos también tus recomendaciones en nuestro correo electrónico, que es conociendotufe@radiodoxa.com. Y me gustaría iniciar esta charla con una oración que me gustaría que compartieras conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos muchas gracias por habernos permitido estar aquí. Gracias, Señor, por habernos permitido tocar este tema tan interesante. Te pedimos mucho por nuestros sacerdotes y por todo ese poder que les has dado, ese poder que decidiste entregarles a ellos y que ni siquiera se lo entregaste ni a los ángeles ni a los arcángeles. Ese poder que tampoco se lo diste a María, la mujer, la madre. Ese poder que has dado a los sacerdotes de la Eucaristía, de los sacramentos. Te pedimos mucho por ellos, Señor, para que los llenes de sabiduría y de gracia, para que el Espíritu Santo siempre esté con ellos, para que sean unos buenos y muy santos sacerdotes. Amén. Y me gustaría iniciar esta charla con un video sobre las vocaciones sacerdotales, el cual se me hizo muy interesante aquellos argumentos que muchos de nuestros sacerdotes tienen para elegir la vocación del sacerdocio. Escúchalo, o si estás en tu pantalla, velo, está muy interesante. Y después de este corte, regresamos. Porque hay gente que sufre. Porque quiero ser feliz y hacer todos felices. Porque hay mucha gente triste. Porque urge cambiar este mundo. Porque quiero amar más
mejor. Porque el que ama, da todo lo que tiene. Porque soy amado y porque puedo amar. Porque es genial. Porque es la mejor forma de amar. Porque quiero ayudar a los pobres y a la iglesia. Porque la iglesia necesita hombres. Porque quiero ser como Juan Pablo II. Porque mi párroco se desgastaba por las personas. Porque alguien tiene que cambiar el mundo. Porque quiero dar a la gente lo único necesario. Porque me gustan los retos. Porque la vida es breve y hay que gastarla bien. Porque sentí que Dios me lo estaba pidiendo. Porque quiero ser fiel a mi conciencia. Porque quiero ser generoso con Dios. Porque un día le pregunté qué quería de mí. Porque al final de la vida solo queda lo que hemos hecho por Dios. Porque sí. Porque creo en la vida eterna. Porque Dios me lo pide. Porque yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí. Porque se vive solamente una vez. Porque hay muchas gentes no saben Cristo. Porque quiero que más gente conozca a Cristo como yo le conozco. Porque me importas tú. Porque hacen falta apóstoles. Porque el mundo sufre por falta de Cristo. Porque quiero decirle a las almas que hay esperanza. Porque quiero perdonar en nombre de Jesucristo. Porque quiero corresponder a Cristo. Porque hacen falta sacerdotes. Porque hace falta sacerdotes santos. Porque seguir a Cristo es la mejor aventura de esta vida. Porque Cristo no vale la pena, vale la vida. Continuamos, hermanos, con esta plática del día de hoy sobre el sacerdocio y el celibato. Y me gustaría iniciar compartiendo contigo esta duda. ¿Realmente la iglesia impide que los sacerdotes se casen? Muchos argumentos que sacan las personas es ¿en qué parte de la Biblia aparece eso? ¿En qué momento Jesús dijo que los sacerdotes o los apóstoles no debían de casarse? Y este es un punto importante. Sabemos que la iglesia tiene sus normas, tiene sus documentos. En especial yo te sugiero que tengas siempre a la mano para cuestiones de dudas de fe el Catecismo de la Iglesia Católica, que como te compartí la semana anterior, puedes visitarlo directamente en la página del Vaticano, o inclusive hay motores de búsqueda. Si me mandas un correíto a conociendotufe@radiodoxa.com, te puedo pasar una liga para que tengas a la mano un motor de búsqueda sencilla, simple, que puedes instalar en tu computador para poder tener acceso a estos documentos tan importantes. Pero también otro libro que rige las normas de la iglesia y de tanto de los laicos como de los sacerdotes es el Código de Derecho Canónico. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Código de Derecho Canónico en el punto 277. Lo voy a resumir. Dice, el celibato sacerdotal es un don peculiar de Dios, que es parte del don de la vocación y que capacita a quien lo recibe para la misión particular que se le confía. Por ser don, tiene doble dimensión, de elección y de capacidad para responder a ella. Conlleva también el compromiso de vivir en fidelidad al mismo don. Entendamos que el llamado al sacerdocio es un don, es un regalo que Dios le da a las personas, a los hombres, y es un regalo que como un don puede recibirse o no hacerse. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1579, dice: en la Iglesia Latina, los sacerdotes y ministros ordenados, a excepción de los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Esto viene en el punto 1579 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, los sacerdotes deben de permanecer célibes.
Pero aquí tú me preguntarás, quizá tú lo sabes ya, existen sacerdotes casados, sobre todo en el Oriente. ¿Esos sacerdotes realmente son sacerdotes? ¿Realmente la Iglesia permite que los casados sean sacerdotes? Y regresamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante darnos cuenta que en el punto 1580 del Catecismo de la Iglesia dice: en las iglesias orientales, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. Es decir, dentro de la iglesia existen diferentes ritos. El rito del cual nosotros nos enriquecemos y vivimos es el rito latino, que es en el que está inclusive la mayor parte de aquí del occidente, ¿sí? América, Latinoamérica, una parte de Europa, se rigen bajo el rito latino, que de acuerdo a lo que vimos en el catecismo, es un rito que precisamente exige el celibato en sus sacerdotes. Pero existen otros ritos, no solo el rito latino es el único que tenemos en el mundo. Existe el rito maronita, por ejemplo. En el rito maronita, que es propio de Medio Oriente, el Líbano, por ejemplo, ellos sí permiten que los casados se hagan sacerdotes. Es importante ver, no es lo mismo que un casado se convierta en sacerdote a que un sacerdote se convierta en casado. Eso sí no es permitido en la iglesia y ahorita lo veremos en el catecismo de la iglesia. Entonces existen países también, por ejemplo, de Europa Occidental que tampoco utilizan este rito latino, por ejemplo, el rito greco-melquita, que es propio de Rumania y de esos países, en donde tampoco es necesario, es obligatorio el celibato. Aquí lo importante es darnos cuenta qué ha sucedido en esos países. Porque la razón principal de la preocupación de muchos de los católicos y algunos que no lo son es pero si realmente los sacerdotes se casaran, ¿hubiera más sacerdotes? Si realmente el sacerdote pudiera aspirar al matrimonio, ¿habría tanta falta de vocaciones? Y es importante ver cómo en esos ritos maronitas, melquitas, etcétera, que han vivido durante muchos años viviendo sacerdotes que ya fueron casados, cómo el resultado de esa vida no ha hecho que haya más sacerdotes. Es decir, el problema no está en casarse o no casarse, y ahorita lo vamos a ver. Decía también el catecismo de la iglesia que estos sacerdotes de estos ritos que se casan no pueden aspirar a ser obispos. Sabemos bien que el episcopado no es un sacramento adicional, no existe un octavo sacramento en donde te conviertes en obispo. El sacerdocio tiene como plenitud el episcopado. Y en estos ritos no es permitido que un sacerdote pueda aspirar a ser un obispo, como lo veíamos ahorita en el catecismo de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que limita a un sacerdote casado a poder aspirar a eso?
pues es cuestión de que nos vayamos a la vida práctica. En distintos eventos que ha tenido la Iglesia, los obispos orientales comentan la dificultad que existe para los sacerdotes casados el poder servir a la comunidad. Tú y yo sabemos la cantidad de trabajo que tiene un sacerdote. Tú y yo sabemos cómo los sacerdotes viven una vida sumamente activa y de servicio. Imagínate una vida con esas características, teniendo una familia, teniendo una esposa. Es complicado para los sacerdotes de estos ritos el poder cambiarse de lugar. Es una de las cosas que los obispos orientales comentaban en estos eventos que ha habido. La dificultad de poder trasladarse de un lugar a otro porque tienen enraizada su familia con ellos. Es importante darnos cuenta que el hecho de casarse, y lo vemos en la vida, el hecho de casarse no hace que existan más vocaciones, inclusive en esos ritos, en los ritos maronitas, en los ritos de Oriente, la gran mayoría de los sacerdotes no han decidido casarse. En fin, en conclusión, no es una cuestión de estar o no estar casados para decidir el aceptar esa invitación de Cristo al sacerdocio. Vamos a hacer un corte y te voy a invitar a que veas este video que está muy interesante. Este video que quizá te va a dar un poquito más de luz de entender por qué es tan difícil que se acepten las vocaciones, que la gente acepte esas vocaciones al sacerdocio. Para ser un sacerdote se requieren un gran amor por Cristo. Es un don que requiere una unión muy intensa con Cristo. Por eso es tan complicado que exista. Pero no es cuestión de matrimonio. Escucha y si puedes ver este video, te lo sugiero. Si acaso no puedes verlo, igualmente puedes escribirnos a nuestro correo y te mando la liga para que lo veas. Escúchalo, está muy interesante. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean.
Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Pues como verás, hermano, en el video, el ser sacerdote es una vocación de las más difíciles, diría yo. Inclusive en otras religiones, en donde se permite que los pastores se casen, uno diría, bueno, a lo mejor las religiones evangélicas tampoco tienen problemas para las vocaciones, porque permiten que se casen. Pues no, te diré que es tan difícil la vocación de seguir a Cristo a través del sacerdocio, o en otras religiones a partir de ser ministros o pastores, que no son vocaciones que mucha gente quiera. El hecho de servir a la comunidad, el hecho de ser centro de la comunidad, el hecho de entregar tu vida a la comunidad, y desgraciadamente el no ser reconocido por un mundo que no reconoce ese servicio, por un mundo que en muchas ocasiones no valora ese servicio, pues lógicamente hace que mucha gente, aún siendo llamada, no quiera acudir a ese llamado de Cristo hacia el sacerdocio. Es importante inclusive darnos cuenta en cuanto a lo práctico que sería el que los sacerdotes pudieran casarse. Tú nomás imagínate, hable un poquito tu entendimiento y vamos a darnos cuenta qué sucedería, por ejemplo, si en este rito latino los sacerdotes pudieran casarse. Imagínate en la cuestión económica, que es la que muchos nomás nos duele. Imagínate que el sacerdote en el rito latino, como lo veíamos el tema anterior, recibe el ingreso para sus cuestiones personales a través de del diezmo, de las misas, el diezmo que se le dan, sus estipendios, etc. Imagínate si ese sacerdote tuviera familia. Imagínate que él tuviera que tener una casa, como tú y yo la tenemos, que él tuviera que tener a los hijos en la escuela, como tú y yo los tenemos. Imagínate que él pues quisiera pasear con ellos, que él quisiera divertirse con ellos, como tú y yo lo hacemos. Imagínate cómo sería la vida de diferente para un sacerdote. ¿A quién le daría la prioridad? ¿A su familia o a su comunidad?
Y vámonos un poquito más profundamente. ¿Cómo sería la vida de un sacerdote casado si él tuviera, por ejemplo, que cambiarse de ciudad? Vemos comúnmente cómo en nuestra iglesia, nuestra diócesis constantemente cambia a los sacerdotes de lugar por cuestiones propias de ella. Imagínate que lo hiciera. ¿A dónde llevaría a sus hijos? Muchas veces los sacerdotes son cambiados a comunidades más humildes. Sus hijos entrarían en escuelas más humildes. Sus hijos vivirían con un nivel de vida más humilde o más alto. Sus hijos cambiarían a lo mejor de ciudad tan fácilmente o de colonia. Creo que sería muy complicado. Nos platicaba el otro día un sacerdote en misa y decía, no, yo no me veo casado, decía, imagínate que yo confesara a alguna mujer y esa mujer fuera enemiga de mi esposa. Lo primero que me diría, ¿qué te dijo esa fulana? ¿Sí? Dice, no. Imagínate yo que al momento de irme al templo resultara que tuviera que llevar al hijo a la escuela, llegara tarde a mi misa. Dice, no. Es complicado, es realmente muy complicado porque en el sacerdocio, la esposa del sacerdote es precisamente su comunidad. Esa es la que le dedica su todo. Quizás dirás, no, pero yo he visto sacerdotes que no se entregan de esa forma. Quizás sí los haya, pero la mayoría se entregan con todo su corazón y con toda su alma a su comunidad, haciéndolo bien o a veces no, pero con una entrega total. Entonces, ¿por qué la iglesia no cambia esa postura? Las presiones siguen. Y vamos a darnos cuenta algo que es muy real. Aunque la iglesia es presionada constantemente por la comunidad, la iglesia no puede basarse en presiones. Es que es más práctico, sería mucho más práctico. Imagínense si la iglesia se basara en practicidad. Pues sería más práctico a lo mejor ir nada más una vez al mes a misa, o a lo mejor sería más práctico, pues no sé, confesarse cuando realmente uno tiene pecados mortales. Qué latoso es ir a confesarse. ¿O para qué te preparas para ser padrino de bautizo? Pues directo, vámonos. Seamos prácticos, vivimos en un mundo muy inquieto, un mundo que difícilmente le da tiempo a Dios. Seamos prácticos. Gracias a Dios, nuestra iglesia no es práctica, porque al final de todo nuestra iglesia es una iglesia que su función es salvar al mundo, no caerle bien al mundo, no seguir lo que el mundo pide. Imagínense qué sería esta nuestra santa iglesia si fuera como un club en donde vamos a aceptar lo que la gente dice, lo que la gente sugiere, y así vamos a hacer más. La iglesia busca la salvación de los que quieran salvarse, ¿verdad? Es importante darnos cuenta que la iglesia nunca va a ceder a esas presiones de cuestiones prácticas. Pero vámonos a lo científico. Mucha gente reclama que el ser célibes en el sacerdocio hace que psicológicamente el sacerdote tenga una presión sexual que muchas veces lo lleva a una psicopatía y a tener problemas de homosexualidad, pederastía, etc. La gente dice, si realmente ellos tuvieran un matrimonio, si ellos tuvieran una relación sexual, no habría problemas de pederastía dentro de la iglesia. Un tema que ha lastimado mucho a la iglesia y que ha causado mucha confusión en muchos de nosotros los laicos cristianos. Realmente, si existiera el matrimonio en el sacerdocio, ¿habría forma de eliminar estos problemas? Vámonos a lo científico. No existe nada científico que haya comprobado que un célibe tenga presiones de tendencia homosexual o pedofilia.
Tan solo es cuestión de darnos cuenta cómo es la pedofilia ahorita en nuestros tiempos. De entrada yo te puedo decir que el 70% de la pedofilia proviene de gente casada. Es increíble ver cómo dentro de la familia se genera la mayor parte de la pedofilia. Padres, abuelos, tíos. Otro de los lugares donde más se desarrolla es con los maestros en las escuelas. Y no se diga lo que viene siendo la explotación infantil. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿esas personas son célibes? Obviamente que no. Es absurdo pensar que un célibe tiene que tener esas tendencias homosexuales. La mayoría de los que padecen este mal tienen relaciones sexuales homosexuales, bisexuales, heterosexuales, pero no viven en abstinencia. Entonces es irrisorio pensar que si el sacerdote vive en celibato, tiene que tener este tipo de problemas. ¿Que los ha habido en la iglesia? Sí los ha habido, y no podemos negarlo. Que son muchos, decía Juan Pablo II, uno ya es demasiado, sí los ha habido. Y tenemos la gran bendición de que nuestros últimos dos papas, tanto Juan Pablo II como nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, han luchado contra ese mal de una fuerza, con una fuerza que pocos papas en la historia lo han hecho. Es increíble ver cómo estos santos padres han aceptado el problema con valentía, con gallardía, y han trabajado para que esto no vuelva a suceder, porque sabemos que es un mal del hombre, y sabemos que como sacerdotes pueden llegar a tener este tipo de problemas, pero no es un problema que suceda por el celibato. Es cuestión de ver las características de una persona que padece este problema, para darte cuenta que la pederastía viene de depresiones, viene de abusos sexuales en la infancia, viene de muchas razones que espero yo la mayoría de los sacerdotes no las tengan. Entonces, es irrisorio pensar que por presiones de la gente, de pensar que va a haber más sacerdotes si dejan de ser célibes, la historia demuestra que no, que así no es. Vamos a continuar con otro corte, con otro video muy interesante. Es un video que nos platica un poquito sobre todo el servicio que nos dan los sacerdotes, para después entrar con un tema también muy polémico. ¿Por qué las mujeres no son sacerdotes? ¿Por qué no se permite la ordenación dentro de las mujeres? Es un tema que veremos ahorita después de unos minutos, después de que escuches y veas este video. Te recordamos que puedes tener acceso a nuestro chat para compartirnos algunas de tus inquietudes. Te recordamos también que puedes mandarnos tus sugerencias al correo de conociendotufe@radiodoxa.com. En unos minutos regresamos. Estás en Conociendo tu Fe. Y de ser un guía espiritual es ser alguien que, como decía San Pablo, administra los misterios de Dios. Él es quien lleva los sacramentos a la vida del pueblo de Dios. Cuando yo digo este es mi cuerpo entregado por ustedes, yo me estremezco. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Qué soy yo? Tener los poderes sagrados, los poderes de Dios, de invocar al Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Y ofreciendo la sangre del Hijo de Dios a su Padre, pidiendo misericordia, invocando sobre el mundo la misericordia del Padre
mientras levantó el cáliz, sabiendo que ese cáliz está lleno de la sangre que brotó desde su sagrado corazón. Yo honestamente puedo decir que no quiero otra cosa en la vida más que llevar a la gente a Jesucristo. Cada día, el don se hace más hermoso y brillante. Es un hermoso don del santo sacerdocio. Le habla al corazón y al alma de toda sociedad y sirve a toda necesidad humana. Y donde quiera que haya una necesidad humana, el sacerdocio católico tiene sentido. El sacerdocio es una vida de sacrificio, servicio, porque es la vida de nuestro Señor. No se trata simplemente de estar en la iglesia todo el día de rodillas y rezar. Se trata de remangarse la camisa y hacer cosas por los demás. Esa vida de entrega, eso de dar tu tiempo completamente a los demás, escuchando confesiones, celebrando la misa, llevando retiros y haciéndolo todo con completo gozo. Francamente, el sacerdote tiene que ser todo para todas las personas. En el momento más importante de sus vidas, estás allí, un desconocido, pero por ser sacerdote, eres parte de sus vidas, eres parte de su familia. Lloras con algunas personas, te ríes con otras. Lo que una persona pasa en toda una vida, podemos pasarlo en un solo día. Porque en un momento tienes que alegrarte con la pareja que estás casando. En otro momento tienes que tener el gozo de bautizar a un bebé. Y al siguiente momento tienes que estar preparando un alma para la muerte. Frecuentemente pienso en Juan Pablo II de niño, cuando perdió a su madre. Hermano, continuamos en Conociendo tu Fe. Estamos tocando el tema del sacerdocio y el celibato. Y ya para concluir la parte que tiene que ver con el celibato sacerdotal, es importante que encontremos el argumento bíblico de esto. Te invito a que consultes en tu Biblia el capítulo de Mateo 19. Desde el punto número 10 pudiera ser. Te lo leo. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Te repito, es Mateo 19, del 10 al 12. Pues creo que Jesús, como siempre, es más que claro. Él pide que en el sacerdocio se trate de guardar la sexualidad para Dios, se trate de guardar el celibato para Dios. Es el mismo Cristo el que les pide a sus apóstoles que lo hagan. Pero ya existían apóstoles como San Pedro que eran casados. ¿Y por qué a San Pedro les dio las llaves de la iglesia? Y lo hizo Papa. Son muchas de los argumentos que utilizan para decir que los sacerdotes pueden casarse. Si el mismo San Pedro fue casado. Pues sí, era la situación que en ese momento vivía. Pero el mismo San Pablo nos los comenta en 2 de Corintios. Déjenme lo busco para decirles exactamente cuál es. 2 de Corintios, perdón, 1 de Corintios 7 del 32 al 34.
Fíjense lo que San Pablo les dice. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer. Pues como vemos, sí existen estos y muchos más argumentos bíblicos para que el celibato en el sacerdocio exista. Sabemos que, como lo dice nuestro catecismo de la Iglesia, no es un argumento contundente, pero es un argumento, es un tesoro que tiene la Iglesia en el celibato y que ha tratado de que se conserve desde hace muchos siglos. Y continuamos con otra de los reclamos de muchas partes de la sociedad de decir: ¿y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿En qué parte de la Biblia, como dirían algunos, dice que no lo puedan ser? ¿Que la Iglesia es una iglesia machista que solo quiere hombres? ¿Que la Iglesia está tan cerrada como para no permitir a las mujeres, que dicho sea de paso tienen una capacidad increíble, en muchos de los casos mejor que los hombres? ¿Por qué la Iglesia no se ha fijado en ellas? ¿Por qué la Iglesia no permite que ellas puedan llevar la Eucaristía? ¿Por qué la Iglesia no puede hacer que ellas repitan ese momento eucarístico como lo hacen los hombres? Es un tema importante y es un tema que me gustaría compartir contigo porque es una duda que mucha gente tiene. Es una presión que la sociedad, cada vez los movimientos feministas con mayor insistencia y a lo mejor hasta con mayor violencia generan en este mundo. ¿Cuál es el argumento de la Iglesia para no permitir la ordenación de mujeres? Es un argumento sencillo y contundente, que a lo mejor en este mundo no es fácil de entender, pero a final de cuentas, como decíamos hace unos momentos, la Iglesia está para salvar al mundo, no para seguir con sus modas. Decía Juan Pablo II cuando le preguntaban sobre esto, y decía él sencillamente: la potestad de cambiar la doctrina de Cristo no está en mí, porque es una doctrina de Cristo. No existen ningunos documentos dentro de nuestra Biblia que nos puedan decir lo contrario. Jesús ordenó exclusivamente hombres. Puedes darle la vuelta a la Biblia por todos lados. Y mucha gente dice: no, es que eran otros tiempos, Jesús vivía en otra época, las mujeres eran de otra forma en ese entonces. Yo te diría, Jesús durante toda su vida estuvo al lado de muchas mujeres y maravillosas mujeres que lo servían, mujeres muy capaces. María, Marta en Betania, María Magdalena, la Virgen María y muchas otras más que iban junto con él y que lo servían. Que dentro de ellas no había la capacidad suficiente como para haberlas nombrado apóstoles. ¿Que los apóstoles tenían cualidades superiores a ellas? Es cuestión de ver la Sagrada Escritura y darnos cuenta que el rol de la mujer en los evangelios es un rol de sumisión, de servicio, de apoyo, de ayuda, de obediencia, que inclusive muchas veces los mismos apóstoles no tuvieron. Jesús, si tú checas en las Escrituras, tenía más conflictos con los apóstoles, que muchas veces eran más cabezones y que muchas veces no entendían su doctrina, que muchas veces tuvo que corregirlos
enérgicamente. ¿Cuántos de esos pasajes vemos con mujeres? Bueno, aún con todas esas condiciones superiores en las mujeres, Jesús decide que solo los hombres sean sus apóstoles. Y me dirás tú, ¿pero qué las mujeres no tienen la dignidad suficiente para que Dios las hubiera nombrado apóstoles? No más con esto te digo. Dentro de las mujeres que seguían a Jesús estaba la mujer, la llena de gracia, la mujer, la que fue hecha sin pecado, la corredentora, nuestra maestra, nuestra guía, María. Y aún así, Jesús no la hace apóstol. ¿Es por dignidad? ¿Es por capacidad? ¿Es por pureza? ¿Es por santidad? ¿Es por conocimiento? No. Jesús hace apóstoles porque Él quiere hacer apóstoles a los hombres. Inclusive en la parte final, antes de morir, con su último hilo de voz, cuando ya todos los apóstoles cobardes habían huido, al momento de crucificarlo, el mismo Jesús le da a María, nos entrega a María como madre. Al morir, Jesús no le dice, María, sea un apóstol. Le dice, cuando estaba junto con Juan, Juan, ahí tienes a tu madre. La convierte en nuestra madre. ¿Por qué? ¿No podía haberla convertido en un apóstol? Pero no lo decidió. Porque por un misterio que no conocemos, Él decidió que fueran los hombres los que fueran sacerdotes. Y como decía sabiamente Juan Pablo II, yo no tengo potestad para hacer que esto cambie. Las feministas actuales utilizan ese argumento de decir que en la época de Jesús las mujeres eran inferiores, tan inferiores que los mismos fariseos decían, los judíos, Jesús, no me conviertas ni en publicano ni en mujer. Era lo peor que existía. La mujer tenía un nivel muy bajo en la época de Jesús. Muchos de los argumentos, es decir, por eso precisamente Jesús decidió que no existieran mujeres como sacerdotes. Y aunque el mundo ha cambiado mucho y aunque la mujer ha cambiado mucho su rol, vemos ahora cómo la mujer, por sus altas capacidades, no por regalos, llega a tener puestos en las empresas, en la sociedad, en la familia, muy altos. Y que muchas feministas exigen que esos mismos logros que ha tenido la mujer en tantos años se den también dentro del orden sacerdotal. Es importante darnos cuenta, primeramente, que en la época de Jesús sí existían las sacerdotisas. En otras religiones cercanas a el área donde Jesús vivía, en otros países cercanos, ya existían las diosas. Y aunque uno pensaría que Jesús tenía a la mujer como algo inferior, nada más lejano. Jesús vino a darle esa dignidad a la mujer. Jesús fue contra toda esa moda de esa época. Fue contracultural. Desde el mismo Jesús, Él ya hacía cosas que iban en contra de la cultura de esa época. Acuérdense cómo
En esa época se manejaban los sábados. ¿Y qué hizo Jesús? Decirles, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Y tantas otras doctrinas que Jesús trajo que iban en contra de lo que se vivía en esas épocas. Pon tu otra mejilla si te golpean. Cuando en esa época era la ley del talión. Fueron muchas las doctrinas que cambió Jesús y que les dio plenitud. Y aún así, Él decidió que los hombres fueran los sacerdotes, porque no es cuestión de moda, hermanos. No es cuestión de que las modas van cambiando y la iglesia tiene que ir cambiando con las modas. Las modas cambian, ya pasará, pero la iglesia permanece, porque la iglesia es de Dios, santa y pecadora, pero es de Dios. Él la creó y la va a perseverar y va a triunfar. Por eso nuestros santos padres no pueden cambiar la doctrina de Jesús por modas o por necesidad. Vamos a ver un último video que es parte del anterior, lo partí en 2 secciones, donde vamos a ver un poquito la importancia del sacerdocio. La importancia del sacerdocio en la vida diaria, porque muchas veces ubicamos al sacerdote exclusivamente en los templos. El sacerdote es nuestro compañero de la vida diaria. Te recuerdo que estás en Conociendo tu Fe y estamos tocando el tema del el sacerdocio y el celibato. Continuamos en unos minutos. Joven tirado en la carretera. Tiene la cabeza llena de sangre. No se mueve mucho. Solo parece tener 17 años. Por favor, dense prisa. Venga rápido, por favor. ¿Cuál es su nombre? Matthew. ¿Es católico? Sí. Matthew. Matthew, soy el padre James. ¿Puedes oírme? Es el sacerdote quien lleva el alma a la casa del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe para siempre. Amén. Matthew, tus pecados te son perdonados. Estamos viendo imágenes en directo desde nuestro helicóptero situado sobre la carretera 135. De acuerdo con nuestros corresponsales en tierra, hay 2 jóvenes heridos que han sido llevados al hospital, mientras que un tercero parece haber fallecido después de haber sido lanzado desde su vehículo. Lo que
acerca a los jóvenes al sacerdocio es el ejemplo del sacerdote, ser un padre para ellos. Porque tú eres el rostro de Cristo. Y cuando te miran a ti, ven a la iglesia. Y cuando ven a la iglesia, ven a Cristo. Yo creo que todos los jóvenes tienen ese profundo anhelo de hacer algo extraordinario, de ser alguien extraordinario. Ven, sígueme, y yo te haré pescador de hombres. El Señor dijo a sus apóstoles que se convertirían en pescadores de hombres. Por eso es importante que aceptemos nuestro papel y salgamos a llamar a las personas, quizás hasta por su propio nombre, y preguntarles si el Señor ciertamente los está llamando al santo sacerdocio. Hablamos de los sacrificios que un sacerdote tiene que hacer, pero cuando hay amor, los sacrificios no cuestan. En verdad siento que para realizar aquello por lo cual fui creado, era esto lo que tenía que hacer. Mis feligreses saben cuánto les ama Dios. Y que uno no está para mandar o para gobernar, sino para servir. Eso es lo más importante. Así como Jesús dio su vida para todos, nosotros entregamos nuestra vida. El sacerdocio es duro y es para hombres de verdad. Tienes que ser un verdadero hombre si quieres ser sacerdote. Él eligió a hombres comunes, hombres normales, a que vinieran y le siguieran. Cuando volví al Señor fue cuando lo encontré todo. Y fue donde encontré el tesoro en el campo. Y vale la pena venderlo todo para comprar ese campo, para obtener ese tesoro, para obtener la perla, escondida en ese cofre del tesoro que es el sacerdocio. ¿Sabes? Lo vale todo. Seguimos, hermanos, con la parte final de nuestro programa. Otra vez nos volvió a ganar el tiempo. Dejamos muchas cosas en el tintero, pero me gustaría concluir. Es evidente que muchas de las presiones que recibe la Iglesia, que veíamos ahorita sobre el matrimonio de los sacerdotes, sobre el hacer que las mujeres se puedan ordenar como sacerdotes, pues no han sido argumentos válidos. Es que yo te invito a que no nos preocupemos por eso. Como bien lo sabemos, la iglesia siempre será perseguida, siempre será atacada, porque no es una iglesia que diga cosas que a todos nos gusten. Pero la iglesia siempre tiene una respuesta para todo, y me gustaría compartir contigo esta cita que yo creo que nos puede ayudar más para entender el problema de las vocaciones sacerdotales y cómo podemos luchar contra ello. Y es Lucas 10, versículo 2. Y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Como verás, Jesús fue muy claro. Jesús no dijo: la mies es mucha y las obreras pocas. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreras. El plan de Dios siempre fue que el hombre fuera el sacerdote. No me preguntes por qué, no lo sé. Pero Jesús así lo hizo. Y también nos da la respuesta a por qué
¿Cómo podemos hacer que las vocaciones sacerdotales sean mayores? Y nos dice, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, es a través de la oración principalmente como vamos a poder hacer que este mundo tenga más sacerdotes, hacer que este mundo disfrute todos los sacramentos que Dios ha puesto para nosotros y para nuestra salvación. Con esto concluimos este programa, esperando que te haya gustado. Y otra vez ponemos ante ti la elección de los temas que te gustaría que tratemos. Te repito, mi correo es conociendotufe@radiodoxa.com. Ahí puedes opinar. Si quieres tener estos videos que acabamos de pasar, también ahí te puedo pasar las ligas. Agradecemos a todas aquellas personas que a través del chat se han comunicado con nosotros y le daremos respuesta a todas aquellas de sus peticiones. Te envío un saludo y un cariño y que Dios esté contigo. Bendiciones. Radio Doxa, transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Queremos llegar a tu corazón. Radio Doxa, transmitiendo para ti.